Recording in progress. Presidenta, tenemos 3 documentos en la cuenta. El primero es una comunicación del diputado señor Undurraga, mediante el cual solicita poner en tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores, correspondiente al boletín 15.217-35. La mencionada iniciativa tiene por objetivo principal permitir que los cuidadores puedan representar legalmente a personas mayores, dependientes o con discapacidad para solicitar alimentos. Este proyecto debe ir a la Comisión de Adulto Mayor, porque Sí. no es competente esta comisión para conocer de esa materia. En segundo lugar, una comunicación de la representante de la agrupación Amor de Abuelos, señora Yasmín Avara, por la cual hace presente la situación de alejamiento forzoso que se genera entre un padre y sus hijos en casos de denuncia de violencia intrafamiliar, habiéndose investigado o no la veracidad de las denuncias. Y finalmente una comunicación de la abogada señora Alicia Herrera, del perito del Ilustre Corte de Apelaciones señor Rodrigo Villota, del representante de la Fundación ECAM y de la especialista en neurodiversidad señora Paola Silva, mediante la cual solicitan que no se efectúe la audiencia del señor Anuar Quesille, considerando que ella atenta contra la igualdad de oportunidades para los demás candidatos y perjudica la transparencia del proceso de selección del nuevo defensor de la niñez. Sí, ¿sí? Ya. Bueno, yo quiero explicar por esta solicitud que hoy ingresa, esta idea de que expusiera el próximo postulante a la Defensoría de la Niñez, la o él, fue una idea de uno de los senadores que integra esta comisión. Yo mismo lo planteé. Y eso, sí, Yo también. y Sí. eso fue votado y todos votamos a favor de esta idea de don Juan Luis Castro y de don Matías Walker para que el próximo candidato estuviese exponiendo acá. ¿Por qué? Porque esto es la preocupación que siente esta comisión porque ya llevamos 4 meses sin defensor o defensora de la niñez. Entonces, esta idea no fue una idea de la presidenta de la comisión, sino que fue una idea de don Matías Walker y don Juan Luis Castro y fue apoyada por todos nosotros. Esto no es una desventaja para los demás porque antes nosotros no estábamos sesionando, ya llevamos 2 semanas y al comienzo de estas sesiones fue cuando nos pusimos de acuerdo y pudimos votar. Así que para que sepan y así, si es que, pucha, no hay nombramiento, si se vota en sala y no llegase a acuerdo, va a pasar con todos los que vengan después. Todos van a estar en esta comisión exponiendo, pero eso quiere decir que nosotros realmente estamos preocupados por lo que está pasando con la Defensoría de la Niñez y no queremos que tampoco ya siga no habiendo un defensor o defensora. Eso. Solamente para respaldar absolutamente lo que usted ha señalado, tanto yo como el senador Castro habíamos planteado que como se había rechazado el nombramiento anterior, bueno, ya se han rechazado 2 nombres, que era importante que habiéndose constituido esta comisión de infancia pudiéramos escuchar a, a los candidatos y después de eso la Comisión de Derechos Humanos por unanimidad, entiendo, ratificó el nombre de Anuar Quesille. De ahí el interés legítimo de esta Comisión Especial de Infancia en recibirlo y somos plenamente soberanos para así resolverlo y en nada obsta al procedimiento establecido en la ley y en la Constitución. Efectivamente, la señora secretaria nos aclaró y yo le agradezco mucho
que la competencia de la Comisión de Derechos Humanos está fijada en nuestro ordenamiento jurídico, pero eso no inhibe que esta Comisión de Infancia, que es la comisión especial, pueda escuchar al candidato por un criterio de especialidad propuesto por la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, presidente. En primer lugar de la tabla es para conocer las medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la comisión de delitos relacionados con drogas y narcotráfico por menores de edad al interior de establecimientos educacionales. A esta sesión han sido invitados el ministro de Educación, que se excusó, y el subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara. Por el Ministerio de Educación va a exponer la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia, que se encuentra por videoconferencia. Por favor. Subsecretaria, por favor, ya puede exponer. Hola, buenos días. Buenos días. No me dejaba entrar, entonces estaba tratando de escucharlos. ¿Están ahí? Sí. Ah, ya. Excelente. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, contarles un poquito eso. Buenos días. No los veo bien, así es que no puedo hacerles un saludo más personalizado, pero buenos días a todos y todas los que están ahí. Contarles un poquito cómo abordamos desde el Ministerio de Educación los temas vinculados a, en el fondo, la prevención, en realidad, de comisión de delitos relacionados con drogas, narcotráfico, en el fondo por parte de menores de edad al interior de los establecimientos educacionales, ¿no? Ciertamente este es una realidad que en el fondo vemos que desafía de alguna manera los establecimientos educacionales. Al final les voy a contar un poco una iniciativa, una mesa de coordinación intersectorial que estamos teniendo desde el mes de julio de este año y que va a tener conclusiones en las próximas semanas. Pero contarles que en el fondo este es un desafío que nosotros abordamos desde la perspectiva educativa, formativa, en el fondo, en las bases curriculares del sistema educacional, tanto educación parvularia como básica y media, que en el fondo promueven de modo integral conocimientos, actitudes, habilidades, el desarrollo de aprendizajes en el fondo vinculados a el autocuidado, la prevención de riesgos, el respeto por el entorno tanto como en el fondo social, interpersonal, como cultural, ambiental también, ¿no? La idea es que esto pueda ayudar a abordar, bueno, los objetivos que están definidos en la Ley General de Educación, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado tanto personal como interpersonal, pero que se plasman entonces en las bases curriculares. Esto está fundamentalmente, yo diría, en términos como estructurales, en asignaturas como orientación, que tiene un eje, de hecho, a lo largo de toda la trayectoria educativa, en asignaturas como ciencias naturales, por ejemplo, y educación física y salud. Ahí es donde está primordialmente, pero también se puede abordar de modo más transversal a través de, por ejemplo, lecturas y temas vinculados al lenguaje, asignaturas, por ejemplo, en tercero y cuarto medio, filosofía y educación ciudadana, ¿no? En todas estas asignaturas, bueno, en el fondo se ven tanto en las asignaturas como en estas asignaturas que yo les decía, se ve de modo más explícito todo lo que tiene que ver con efectos, causas, consecuencias en el fondo de consumo de drogas, y por lo tanto se promueven estilos de vida saludables y desarrollos de conductas como tanto de autoprotección y autocuidado como de cuidado de los otros, ¿no? En este contexto, los establecimientos educacionales tienen que como promover acciones de promoción, de cuidado, a través de la gestión institucional y pedagógica. Y ahí, bueno, justo estaba en un diálogo por la salud mental, porque ahí es muy importante cómo esto se plasma en la cultura de los establecimientos educacionales, de alguna manera cómo esto es coherente entre lo que se dice desde el discurso, desde el relato en los establecimientos a lo que se vive, efectivamente. Para esto hay otros instrumentos con los que cuentan los establecimientos educacionales que son, bueno, junto a las bases curriculares, los programas de estudio, por ejemplo, el reglamento interno de convivencia escolar, el plan de gestión de la convivencia escolar y los planes de seguridad escolar, ¿ya?
estos planes, en el fondo, tienen que velar por estrategias de prevención y protocolos de autocuidado vinculados con el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Aparte, hay una circular que en el fondo ha sido emitida por la Superintendencia de Educación que establece ciertos requerimientos que tienen que cumplir las comunidades educativas en el ámbito de la prevención del consumo de drogas y el autocuidado, que tienen que ver con estrategias que va en el plan de gestión de la convivencia, tienen que haber estrategias de prevención, tienen que haber, y esto es algo muy importante, de alguna manera, o sea, no de alguna manera, tienen que haber estrategias de formación de equipos docentes, de las duplas psicosociales, y esto nosotros lo hemos conversado con Senda en algunos espacios, digamos, también intersectoriales, como es muy importante el trabajo que se hace desde las y los adultos responsables en las comunidades educativas, porque a veces ocurre que los adultos, esto no estoy hablando más a nivel como de la sociedad, ¿eh? Pero cómo se ve que algunas personas adultas tienen una conducta de alguna manera un poco permisiva. Entonces, en este sentido, cómo ser súper claro con que el alcohol, las drogas, bueno, en el fondo, sobre todo el alcohol, que en el fondo tiene un consumo permitido después de cierta edad, no es, en el fondo, no ser permisivo respecto al consumo de alcohol antes de los 18 años y tener conductas súper claras respecto a que eso no es adecuado, ¿no? Por otro lado, protocolos de actuación que los establecimientos educacionales tienen que tener, en el fondo relacionados con drogas, con alcohol, y que como pone ciertos requisitos mínimos que deben ser considerados en estos protocolos. Por ejemplo, quién es al interior de los establecimientos educacionales responsable de implementar las estrategias y las acciones que se definan, cuáles son las medidas formativas, las medidas de apoyo pedagógico, las medidas psicosociales que el establecimiento tiene que proporcionar. Y dentro de esas medidas psicosociales también está explícitamente el tema de la derivación a otras instituciones y redes de apoyo que están en los distintos territorios, ¿ya? Eh, También dentro de esas medidas está, por ejemplo, el tema del debido proceso, en la importancia de que cuando haya casos que se tengan que investigar, que se resguarde el debido proceso, resguardando la intimidad, la identidad de la o el estudiante, en el fondo teniendo procedimientos que sean cuidadosos también con su intimidad y con su integridad, ¿no? Facilitar siempre el acompañamiento de padres, de apoderados y los plazos para la resolución y el pronunciamiento en relación cuando hay hechos, ¿no? Y eso desde la superintendencia en general, o sea, eso está bien como regulado en términos de los debidos procesos, ¿no? También, muy de la mano de esto, todo lo que tiene que ver con procesos de seguimiento y registro. Trabajo en red con las instituciones que se hace la derivación y todo esto, ¿no? Por otro lado, en los establecimientos educacionales, por normativa, ustedes saben, en el fondo, siempre que hay una situación delictiva en el entorno escolar, el equipo directivo tiene una responsabilidad definida, que es que antes de 24 horas posteriores a que se toma conocimiento, se tiene que hacer la denuncia, se tiene que aplicar el reglamento interno, los protocolos correspondientes, digamos. Eso está bastante regulado en términos de cómo se procede en los establecimientos educacionales. La comunidad educativa es un espacio de socialización fundamental en la formación de niños, niñas jóvenes y no, ojo, no solo formación en términos de aquellos ámbitos del aprendizaje como más académico, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, no sé, las asignaturas más como tradicionales podría decirse, sino que en términos de la formación integral de las y los estudiantes. Y en ese ámbito, el tema del autocuidado y del cuidado de las y los demás es un elemento fundamental, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos fortalecido la colaboración con otras entidades estatales, tengo entendido, como no escuchaba bien en la reunión, cuando partimos, pero tengo entendido que en esta reunión también, en esta
¿Ahora estoy de nuevo, no? Sí, mil perdones, no sé qué pasó. ¿Me escuchan ahí o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ahí veo algunos deditos para arriba. Les estaba comentando de nuestro trabajo articulado con Senda. No tengo certeza si hay personas de Senda que estén invitadas a la reunión también y que vayan a presentar, pero sí decirles que nosotros tenemos en trabajo coordinado con ellos, tenemos en el fondo, hay un convenio que se tiene desde Senda con los municipios y en el fondo hay profesionales que están en 241 comunas. Y nosotros como Ministerio de Cohesión hemos fortalecido la articulación con ellos a partir de algunas acciones bien como específicas. Por un lado, nosotros participamos, por cierto, en la Estrategia Nacional de Drogas. eh, Somos parte del Comité Interministerial de Prevención y hemos estado trabajando articuladamente ahí. Hemos vinculado y todo lo que se hace, ustedes saben, la prioridad principal, bueno, está hoy día en el diario, el ministro plantea el tema de la reactivación educativa como una prioridad que además es de largo plazo en el país, cosa que es muy importante porque un impacto como el que ha tenido la pandemia en un sistema educacional que, ojo, no es que veníamos de un estado en que todo estaba resuelto el 2020 cuando fue la pandemia. Teníamos un sistema educacional que tenía desafíos tremendos, sobre todo de aprendizaje, ¿no? Y la pandemia no hizo más que exacerbar esos desafíos tan grandes. En ese contexto, nosotros como en el plan de reactivación educativa, nuestro primer eje tiene que ver con convivencia, salud mental, donde hay elementos bien importantes vinculados con el autocuidado, con la prevención del consumo de alcohol y droga. Eso está en particular muy relacionado con el eje, que les decía, el eje 1, convivencia y salud mental, donde nosotros tenemos la ampliación de cobertura del programa Habilidades para la Vida, que ahí se están coordinando intervenciones con el programa Senda. Asimismo, pero esto lo van a presentar, me imagino, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del programa Lazos. Y para terminar, comentarles que nosotros, bueno, viendo el contexto país que ha hecho, eh, de alguna manera ha generado un particular desafío en términos formativos al interior de los establecimientos educacionales, en términos de cómo eh, resguardamos que las formas de relacionarse, que las formas de interactuar al interior de los establecimientos educacionales eh, sean de alguna manera respetuosas de todos y todas, de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas. Bueno, conformamos en julio de este año una mesa que se llama Centros Educativos con Espacios Protegidos, donde está, bueno, por un lado el intersector, está la Subsecretaría de Prevención del Delito que está aquí, la Subsecretaría de la Niñez, Justicia, está Senda también en esta mesa, está Carabinero desde la perspectiva de todos temas hechos de violencia que muchas veces ocurren en los alrededores de los establecimientos educacionales. Están también representantes de sostenedores, tanto públicos como privados, docentes. Ahí hemos estado trabajando desde julio y ya tenemos la primera versión de conclusiones, las vamos a entregar en las próximas semanas, digamos. Se han generado una serie de recomendaciones para, de alguna manera, tener una mirada compartida respecto a este desafío y cómo podemos potenciar algunas herramientas de política pública para resguardar la seguridad, por un lado, y de alguna manera el bienestar de las comunidades educativas. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, como parte de la mesa, algunas reflexiones desde la Subsecretaría de la Niñez, que son particularmente desafiantes en cómo las y los jóvenes están percibiendo sus comunidades. Ojo, no solo las comunidades educativas, las y los jóvenes hablan de una percepción de sus entornos como unos espacios bastante poco seguros, poco protegidos, en términos como de interacciones, ¿no? Así que estamos trabajando en eso articuladamente. El ministro Cataldo ya ha señalado que es una prioridad como avanzar en esto en materia legislativa. Este es un desafío que nosotros venimos abordando como ministerio, como gobierno y en particular como Ministerio de Educación, al cual le vamos a dar una prioridad también desde la perspectiva legislativa. Así es que felices bueno, de ver como su mirada, sus preocupaciones, poder seguir conversando, porque este es un tema que ciertamente tenemos que abordar como país. Eso, muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta, comentario, duda. ¿Alguna pregunta? Ya. Muchas gracias, subsecretaria. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Está acá? Sí. ¿Sí? Está doña Paola Borges, asesora del gabinete.
Ya. Alex Valderrama y el jefe de división de gestión territorial, señor Claudio Rodríguez. Están todos por Zoom. Ah, estamos por Zoom. Sí. Ya, Y va a exponer Claudio Rodríguez. ya. Y ahora vamos a Don, entregar la presentación que nos hicieron llegar. ok, ya. Bueno, ahora nos toca la exposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Don Claudio Rodríguez nos va a hablar por Zoom. Por favor, don Claudio, adelante. Bien, buenos días aún. Saludar a senadoras, senadores presentes, a la subsecretaria y a los distintos equipos que venimos trabajando de forma coordinada desde el año 2022, atendiendo también las situaciones de violencia en el contexto escolar. Y como decía la subsecretaria, ya hay varias iniciativas en curso, entonces también voy a ser bien breve porque dentro de la presentación que preparamos, varias cosas ya han sido expuestas por la subsecretaria y están en el marco de la coordinación que tenemos de trabajo. Voy a compartir la pantalla. Ahí ustedes me cuentan si se ve. ¿Sí? Ya. Un segundo. Bien. Bueno, algunos antecedentes respecto a la temática, lo principal es que son ámbitos de acción que se dan dentro del espacio educativo, por lo tanto la intervención y coordinación con nosotros depende de ello. Quiero aprovechar de presentar a Ixa Ortiz de Zárate, que es la encargada del programa Lazos, que le pedí, que también está acá, que probablemente es la acción propiamente tal de la subsecretaría más específica en esta coordinación y trabajo que se establece respecto al programa Lazos, que intervienen en 67 comunas. Decirles que respecto a antecedentes está lo que les señalaba, hay un reglamento interno que es al interior de los establecimientos educacionales y que el director es el responsable de la toma de decisiones frente a medidas externas y que cada establecimiento está mandatado a tener este reglamento interno. Por ahí hay un ámbito de coordinación que compete a educación, en el cual nosotros podemos establecer coordinaciones evidentemente de apoyo en materia específica, si así se estima. Después, desde el Mineduc está también el Plan Integral de Seguridad Escolar, que también hizo referencia a la subsecretaria, que es la herramienta para la gestión de riesgo para establecimientos educacionales, la Ley 21.128, que es la Ley Aula Segura, que fortalece la facultad de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en caso de conductas graves o gravísimas. Y respecto a las denuncias, estas son realizadas en general por los directores, apoderados y tutores también, así como a las policías y fiscalías respectivas. También pueden haber denuncias a la Superintendencia de Educación o bien a la Defensoría de la Niñez. Este es el flujo de denuncia existente en nuestra institucionalidad. Respecto a estadísticas relevantes a nivel país, señalar algunos elementos que nos parecen importantes. Durante el periodo, y ahí voy a adelantar la lámina, durante el periodo 2018-2022, hay una disminución de la cifra porcentual, esto saltándonos lo que es el periodo de pandemia, por cierto, que nos entrega cifras particulares que disminuyen por el cierre o los tipos de clases a nivel telemático existentes.
Ahora, durante el periodo enero-julio 2023, respecto al mismo periodo año 2023, el país sí tuvo un aumento de casos del orden del 57%, que son 104 casos más de denuncia o detención de delitos relacionados con droga o narcotráfico cometidos por menores de edad en establecimientos educacionales, informados a Carabineros durante este periodo. Nosotros los datos que doy son a partir de la información que tenemos de las policías. Y durante el periodo enero-junio 2023, que es donde yo les decía hay 104 casos más de denuncia, estas tienen una concentración geográfica donde los mayores aumentos se dan en la región del Biobío y en regiones de la zona norte, que es Tarapacá, Atacama y Coquimbo, donde hay aumentos que podríamos decir que son importantes o más significativos, por lo tanto que explica también cuáles son los esfuerzos que se deben poner en ese sentido. En este caso, en la región del Biobío, hay un aumento significativo de un 200%, en las otras regiones son menores, pero también importantes, del orden del doble de casos respecto a igual periodo del año anterior. Respecto a las estadísticas relevantes a nivel país, con delitos o faltas relacionados a droga o narcotráfico, también cometidos por menores de edad en establecimientos educacionales durante este mismo periodo, enero-julio de 2023, ¿cuáles son los mayores tipos de delitos o faltas? El más alto, el consumo o porte de droga en lugares públicos o privados con previo concierto, que es la principal falta, con un 34.3%, que equivale a 98 casos. Lo sigue el consumo, porte en lugares calificados y otros delitos de la ley de drogas, con 56 casos, que equivale a un 19.6%. Y una tercera tipología de falta de delito importante es lo que es microtráfico, que son 40 casos equivalentes a un 14%. Ahora, respecto a eso, ¿cuáles son los aportes y los programas que hay en materia? Yo voy a hacer énfasis en el caso del Lazo, porque entiendo que hay las presentaciones también de las distintas instituciones convocadas, pero ¿qué es lo que se está trabajando al respecto? Bueno, desde Senda tenemos la capacitación e insumos a establecimientos educacionales en materia de consumo y de prevención del consumo de drogas y alcohol desde el nivel parvulario en adelante. Este es un trabajo ya de larga data y está en lo que se conoce con el programa continuo preventivo, que es ya sea en su versión de parentalidad o el preparados. Después está Carabineros y PDI, que también participan en los establecimientos educacionales para cuando son convocados a las charlas sobre droga y la ley de responsabilidad penal adolescente. También en este espacio confluye evidentemente que la responsabilidad del Mineduc, algo señalaba la subsecretaria, nos da cuenta de la convocatoria que hay de la mesa de centros educativos como espacios protegidos, del cual nosotros somos parte, porque tenemos un programa que es el programa Lazos, que está dirigido a prevenir carreras delictuales de niños y niñas entre 10 y 17 años, o 17 años, 11 meses, o sea, menores de edad en términos legales. Si bien esta no es una oferta especializada en este ámbito, sí se trabaja de manera articulada y coordinada con los establecimientos educacionales, particularmente para pesquisar y evaluar casos que presenten necesidades de intervención, atender casos de bajo y mediano riesgo a través de los componentes de orientación e intervención en parentalidad positiva, y también para la intervención de casos de alto riesgo sociodelictual a través del componente terapia multisistémica. El programa Lazos tiene 4 componentes, ¿ya? En esos componentes que tienen una bajada territorial, se establecen coordinaciones específicas con los establecimientos educacionales, ¿ya? Ahora, dentro de esos 4 componentes hay un componente diagnóstico,
y hay 3 componentes para bajo, mediano y alto riesgo, que es donde se establecen estos trabajos coordinados que yo les señalaba. En el caso del componente de mediano y bajo riesgo, hay un trabajo ahí en particular orientado al desarrollo de capacidades de parentalidad positiva, a través de talleres y trabajo en las aulas y con la comunidad educativa, con los pares, así como con los adultos responsables. Y en el caso de que se detectan situaciones de alto riesgo sociodelictual, pueden ser incorporados al componente de terapia multisistémica, que es un trabajo intensivo, terapéutico, que tiene altos resultados, en el cual se trabaja con el niño, la niña y su adolescente y su cuidador o cuidadora respectivo, para establecer un plan de trabajo que lo que logra finalmente o lo que busca como objetivo es poder intervenir en el ciclo, en la trayectoria de conductas que lo que hacen es prevenir las carreras delictuales de estos niños y niñas. Por lo tanto, ahí en ese espacio de coordinación, en ese espacio tenemos una coordinación específica con establecimientos educacionales que puedan presentar mayores niveles de violencia, mayor demanda desde las autoridades locales, y en este caso lo hacemos desde los equipos de lazos con las corporaciones de educación, con el municipio, y también efectivamente puede establecerse un trabajo coordinado si es que hay algún tipo de establecimiento educacional que presenta una realidad particular que pueda ser mucho más compleja o grave dentro de un territorio determinado. ¿Ya? Eso como dentro del ámbito de la intervención. También nosotros ahí tenemos la encuesta de polivictimización con niños, niñas y adolescentes, que debiera presentarse próximamente los resultados. Eso nos va a permitir tener información y que permita una buena toma de decisiones en materia de política y de programas orientados en este sentido. Para esto también tenemos una coordinación con el Mineduc, en particular porque esta encuesta de polivictimización en niños, niñas y adolescentes se realiza en los establecimientos educacionales. Y en este sentido, si bien no existe una oferta como es Lazos específica para contexto educativo, sí existe una oferta que permite articular una respuesta en los casos en las comunas donde está el programa, que son 67 comunas donde se viene trabajando desde hace 10 años. Ahí es importante señalar que el programa Lazos en nuestro gobierno ha ido creciendo en términos tanto de cobertura, llegando a 67 municipios, desde 50 con que se inició la gestión hasta incrementando la inversión en esa materia. Nosotros para este año presupuesto regular teníamos un 29% de incremento, lo que nos permitió aumentar este programa, ir a más comunas, y también en la cuenta pública que el presidente anunció una inyección de 2.800 millones al programa, que también permitió llegar a la cantidad de comunas actuales que tenemos, que son 67, varias de las cuales, las últimas que han ingresado en el segundo semestre, están en un periodo aún de certificación y de puesta en marcha del trabajo. Así que eso es importante porque había una inversión al respecto que nosotros entendemos que en el marco de la discusión presupuestaria para el próximo año también debe mantenerse e incrementarse para poder abordar y ir llegando a más comunas con este programa, que en general ha dado una buena respuesta, está basado en evidencia, tiene un 90% de resultados con los niños, niñas y adolescentes que entran, 85% de resultados con niños, niñas y adolescentes que entran a eh, y que esperamos pueda seguir fortaleciéndose y desarrollándose tanto en las comunas, como eso va a permitir también tener mejores niveles de coordinación con los establecimientos educacionales. Eso, yo
llegaría hasta ahí. No sé si hay alguna AIXA, que es la encargada del programa, si quiere complementar algo, si no, también quedamos atentos a las preguntas. ¿Sí? Le damos las gracias por su exposición y alguna pregunta. Con respecto al tiempo que tenemos, tenemos todavía una persona que va a exponer, así que, bueno, le damos las gracias por toda su exposición. Ya. Segundo punto, por favor. El segundo punto de la tabla el día de hoy es para recibir en audiencia al señor Anuar Quesille Vera para conocer su visión y plan de trabajo para la Defensoría de la Niñez. Él se encuentra presente y lo fueron a buscar, Presidenta. Adelante, por favor. A los integrantes, disculpe, a los integrantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, si quieren se pueden retirar o pueden seguir conectados. Y el Ministerio de Educación, quedan liberados. Muchísimas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. A todos los Gracias, señores y hasta señoras luego. presentes también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Don Anuar Quesille está con nosotros, así que por favor le doy la palabra para que pueda exponer. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, señores senadores, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, agradezco el espacio y interés de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia para poder escuchar, probablemente no el título por el cual se me convoca acá, que es para poder conocer el plan de trabajo de la Defensoría de la Niñez, porque debemos recordar que hay un proceso que actualmente está en curso. Yo quiero ser muy respetuoso de las facultades deliberativas que tiene el Senado, sino que simplemente para poder profundizar y contarles acerca de cuál es la visión estratégica de la Defensoría de la Niñez eventualmente para esta próxima administración. Y en ese sentido, evidentemente, mi presentación, que por lo que puedo observar está en sus manos, tiene por objeto hacer brevemente un recuento de tres cuestiones que son principales. La primera, no podemos proyectar una gestión de la Defensoría de la Niñez si no ponemos en el centro la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y acá debemos decir que nos enfrentamos actualmente a un escenario que es bastante complejo, que es bastante urgente, que nos convoca y respecto del cual todos los organismos del Estado, con el apoyo de la Defensoría de la Niñez, debemos hacernos cargo. Hay cuestiones que ustedes que nos dan cuenta de una situación compleja, que impide que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos autónomos y titulares, ¿no?, de los derechos sustantivos que le otorga la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también la legislación nacional, la Ley 21.430, entre otras normativas, ¿no? Y este diagnóstico es transversal. Viene tanto de organismos del Estado, de organismos internacionales, de los organismos de la sociedad civil en Chile y en definitiva también de la academia. Solamente por nombrar algunos datos que son preocupantes, ¿verdad? Aumento de delitos sexuales en un 42% solamente en un año, de los cuales el 50% por datos del Ministerio Público se archiva. Violencia física en las escuelas, ¿verdad? Cerca del 30% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia física, el 50% dice haberse sentido discriminado. Temas de educación, cerca de 50.000 niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar. Una baja en la tasa de la cobertura de la educación parvularia. El tema de las residencias de protección de los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado.
tenemos serios problemas, y ustedes lo han podido constatar, ¿verdad?, a lo largo del trabajo de esta comisión, en condiciones de habitabilidad, infraestructura, falta de personal, violencia de que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, e incluso redes de explotación sexual comercial. En temas de malnutrición también tenemos una brecha súper importante en Chile, conforme a datos de la encuesta longitudinal de primera infancia, ¿verdad? Problemas de malnutrición. Cerca del 36% de niños y niñas menores de 6 años tienen sobrepeso y cerca del 54% del total tienen sobrepeso u obesidad. Entonces tenemos temas que son importantes respecto a los cuales hay que adoptar determinadas medidas. Salud mental, una gran brecha, un gran problema. Más del casi el 60% de los niños, niñas y adolescentes tienen algún problema de salud mental, y de esta cifra, muchos ni siquiera han tenido algún tipo de atención de urgencia. Y eso nos arroja un preocupante escenario donde en Chile se observan cerca de 100 suicidios por año. Y para qué decir los temas de la lista de espera, ¿no? Cerca de 14.000 niños, niñas y adolescentes en espera para una atención en salud mental. En temas de justicia juvenil, hay programas de prevención del delito que no funcionan, que no son eficientes, que no cumplen con el rol de la resocialización. Explotación sexual comercial, también. Hay redes identificadas, problemas importantes en determinadas regiones del país que la propia Policía de Investigaciones ha identificado y donde hay una vulneración clara al derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes. Casos de trata de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, que han sido detectados y están siendo abordados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Participación y utilización de niños, niñas y adolescentes en el crimen organizado y temas que tienen que ver con trabajo infantil. Yo solamente estoy poniendo algunas cifras que son relevantes para contextualizar los problemas que tiene la niñez y por qué se requiere una defensoría de la niñez que esté fortalecida y que esté consolidada. Sin embargo, también debemos mencionar que frente a este escenario hay cosas que se han hecho bien y por lo tanto hay una ventana de oportunidades en las cuales hay que seguir poniendo esfuerzos y concentrando todas las actuaciones y los mandatos de todas las instituciones del Estado para adoptar medidas pertinentes. Solamente pongo algunas cosas que se han hecho bien, muchas de las cuales, debo decir, han nacido desde el Senado de la República. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, podemos observar, solamente por nombrar algunas, ¿verdad?, la Política Nacional de Convivencia Escolar, el Chile Crece Contigo, la política dirigida a la protección de la familia, efectivización del Poder Judicial, ¿no?, la ley de entrevistas video grabadas, la línea de representación jurídica, la línea Se Defiende, la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial, la ley que crea el registro de deudores de alimentos, y pongo en rojo al final el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez, que es lo que nos tiene que convocar en el mediano y largo plazo. El cumplimiento de la ley de garantía, el funcionamiento efectivo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, del Servicio Nacional de Protección Especializada, el fortalecimiento de la subsecretaría y en general también la consolidación de la Defensoría de la Niñez. Bajo esa perspectiva de las cosas que se han hecho bien, es importante tener en cuenta que hay cosas que hacer y por eso es importante contar con una Defensoría de la Niñez que esté fortalecida, que se robustezca paulatinamente y de manera progresiva para cumplir el mandato de la propia ley 21.430 y de los organismos internacionales que señalan que la supervisión autónoma es vital para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Frente a eso surge la pregunta, ¿qué se espera de la Defensoría de la Niñez? Y solamente por poner algunas cosas muy generales, ¿qué se espera de una Defensoría de la Niñez fortalecida? En primer lugar, que se trate de una institución que tenga la capacidad de promover y construir acuerdos de manera transversal con todas las instituciones del Estado, con la sociedad civil, con el mundo académico y políticamente con todas las áreas, ¿verdad?, y con todos los campos de la política. Debe ser una institución dialogante, ¿verdad? Debe ser una institución que sea parte de las iniciativas, que sea parte de la mesa de soluciones, una institución que sea directa para representar cuando las cosas estén mal, pero junto con esa representación de las cosas, cuando están mal, cuando se han hecho mal, cuando hay cosas que mejorar, proponer algo, proponer una solución y no solamente quedarse en la mera crítica. Yo creo que eso es una parte importante de las instituciones independientes de derechos humanos, porque recordemos, la Defensoría de la Niñez tiene un mandato de derechos humanos. Debe ser reconocida y debe contar con las capacidades técnicas comprobadas, ¿verdad?, con un equipo que esté consolidado y que tenga en sus acciones caracteres de calidad para poder realizar
una asistencia, promoción, abogacía y generación de conocimientos que permita avanzar hacia la consolidación de un Estado donde se reconozcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez debe ser una institución que escuche a toda institución, no debe ser parcializada, no debe tener algún sesgo político, no debe tener ningún tipo de problemas para poder sentarse con todos los sectores de la sociedad y con todos los sectores políticos para poder realizar su gestión en virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Debe estar en constante proceso de modernización, además. Los derechos de la niñez están en una constante evolución. La sociedad evoluciona, por lo tanto, la forma en que se interpretan los derechos fundamentales y particularmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes también requieren un proceso de modernización. Estar justamente a la vanguardia en las últimas tendencias comparadas y nacionales para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para poder implementar buenas prácticas que sean consistentes con sus derechos. Y una cosa súper importante y vital, y recuerdo haberla dicho ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado cuando presenté mi postulación para este cargo, es que debemos entender que la Defensoría de la Niñez colabora para que las instituciones del Estado funcionen. Es un ente colaborativo y que acompaña y que monitorea y no reemplaza la institucionalidad existente. La Defensoría de la Niñez no es el Ministerio Público, no es el Poder Judicial, no es la subsecretaría ni son los servicios, ¿verdad? Por lo tanto, en su carácter de órgano de persuasión, debe ponerse a trabajar con cada una de esas instituciones para lograr los acuerdos y para lograr metas que sean consistentes con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso es como lo que uno espera de la Defensoría de la Niñez. Ahora bien, si yo tuviera que entregar una visión estratégica de la Defensoría de la Niñez, ¿qué se haría en el periodo 2023-2028? Yo diría que sin el ánimo de constituir un plan de trabajo, yo he podido identificar conforme a los distintos diagnósticos en esta materia que hay 3 ejes que son vitales bajo los cuales la Defensoría de la Niñez debiera operar. El primero de ellos, yo diría, lo denomino el eje de la urgencia, el eje de la crisis. Nos dimos cuenta que tenemos situaciones que no admiten espera, no admiten ningún tipo de discusión a largo plazo, sino respecto de los cuales debemos adoptar acciones de manera urgente, de manera inmediata. Un segundo eje, que yo diría es el principal, que se relaciona con la forma en que se instala el sistema de garantías y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y un tercer eje, que yo diría tiene que ver con ir mirando cuáles son aquellas dimensiones de los niños, niñas y adolescentes que se deben ir reforzando y que se deben ir consolidando para la garantía de sus derechos. Respecto del primer eje, respecto del eje que yo denomino urgencia, crisis, si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver que se encuentran todos aquellos temas que han sido diagnosticados por esta comisión, han sido diagnosticados por la Cámara de Diputados, por el Estado y por la sociedad civil. Es decir, generar acciones con carácter urgente, inmediato y pertinente para hacerse cargo de aquellas cuestiones que tienen que ver con la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Los niños, niñas y adolescentes que han sido privados de su derecho a la vida familiar. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño entrega un mandato donde dice que el espacio ideal para el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes son sus familias. Por lo tanto, cuando se les priva del derecho a la vida familiar, las condiciones que debe brindar el Estado para poder reparar la vulneración de que han sido víctimas de esos niños debe ser óptima. Y sabemos por los diagnósticos que todos y todas conocemos, eso no es así. Por lo tanto, la Defensoría de la Niñez juega un rol importante en el monitoreo y la supervisión de que la situación de los niños privados de su medio familiar se realice de manera pertinente y consistente. Segundo, mecanismos para la efectiva prevención del delito. Estamos en una situación crítica actualmente en nuestro país. Si ustedes miran hasta el año 2021, la tasa de delitos que cometían los niños, niñas y adolescentes y la gravedad de los delitos venía a la baja, sustancial. Y en el último año esta tasa se ha ido incrementando. Pero el problema no es tanto el incremento. El problema es que los adolescentes que están en conflicto con la ley penal son los mismos que pasan por el sistema. Y no solo pasan por el sistema cometiendo delitos, sino que pasan cometiendo delitos más graves y más violentos. Y eso no habla bien del sistema de reinserción que se debe tener en cuenta. Esto en ningún caso es una postura abolicionista.
Los adolescentes que cometen delitos deben responder por sus actos, así lo establece el derecho internacional, lo establece la legislación nacional, pero esa respuesta que el Estado entrega frente a la comisión de delitos debe contribuir a la efectiva resocialización. Y la prevención es la primera herramienta para ello, ¿verdad? Con el resguardo irrestricto de los derechos fundamentales de que son titulares. En segundo lugar, medidas para la protección de la niñez bajo la línea de la pobreza a raíz del COVID. Hay una serie de diagnósticos que dan cuenta que esto es un tema muy preocupante, respecto al cual todavía el Estado no ha sido posible de levantarse para entregar medidas a los niños y adolescentes que se han visto afectados en sus derechos sociales a propósito de la pandemia del COVID-19. Mecanismos para la niñez excluida del sistema escolar. Generar mecanismos para que desde la Defensoría de la Niñez se trabaje con el Estado, se trabaje con la sociedad civil y se trabaje con con los poderes del Estado para justamente reducir la lista de esperas y cuando se genere esa atención se haga en condiciones óptimas. Lo mismo con el tema de la salud mental, las listas de espera y generar acciones que permitan una respuesta efectiva ante las redes de explotación sexual comercial. Eso respecto del eje 1. Respecto del eje 2, que tiene que ver con la instalación del sistema de garantías y protección integral, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, nos vamos a dar cuenta que este es el gran plan o el gran mandato que tiene la Defensoría. Porque lo urgente no nos debe hacer perder de vista lo estratégicamente importante, que es que hay una ley de garantías, la ley 21.430, y 7 reglamentos que deben ser cumplidos, que deben ser ejecutados y que mandatan cuestiones que tienen que ver con la consolidación de la protección administrativa, con la protección de la niñez en sus territorios, con la instalación efectiva de la oficina local de la niñez, para que un niño o niña que tenga alguna vulneración en sus derechos tenga las herramientas necesarias para recurrir en su territorio frente al Estado en caso de vulneraciones, ¿no? Generar acciones de colaboración con el Servicio Nacional de Protección Especializada para poder lograr el estándar efectivo que mandata la Ley 21.302, que es la que crea el servicio, y prestar la debida asistencia técnica con todas las acciones que tienen relación con la instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente se encuentra en marcha. También fortalecer el rol de la subsecretaría. La subsecretaría de la niñez, por mandato legal, es el órgano responsable de la niñez en Chile, el órgano responsable del 100% de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Y como tal, debe ser protagónico, debe generar mecanismos de acción y debe trabajar conjuntamente para poder avanzar en la consolidación del sistema. Trabajar claramente y de manera incidente con la sociedad civil, ¿verdad? En su calidad de estructuras que son cogarantes, tal como lo establece la ley 21.430, y finalmente robustecer la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, mediante la instalación en aquellas regiones del país donde actualmente no se cuenta con una dirección regional. Yo diría que este es como el gran a largo plazo o lo que se puede hacer y lo que se debe hacer por mandato legal durante los siguientes 5 años. Y finalmente, hay otros temas, como les decía, temas que van surgiendo y respecto de los cuales la Defensoría de la Niñez debe ser un actor protagonista. Solamente por nombrar algunos, temas que tienen que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Visibilidad, ¿verdad? Cómo se visibilizan los niños, niñas y adolescentes en los presupuestos sectoriales y en los presupuestos nacionales. El abordaje de las situaciones que tienen que ver con la relación de los niños, niñas y adolescentes con el entorno digital. Recordemos que la violencia digital, las formas de violencia en el contexto y en el entorno digital, es un fenómeno reciente, pero un fenómeno que ha crecido de manera muy preocupante y respecto a los cuales hay que generar una estrategia. Participación de niños, niñas y adolescentes en aspectos relacionados con la observancia de sus derechos, ¿verdad? Una participación incidente. Establecimiento de garantías reforzadas para los niños, tal como lo manda el artículo 2 de la ley 21.430, y otras cuestiones que tienen que ver con otros derechos que no necesariamente siempre se están viendo, como es el derecho al juego, al descanso y a las actividades culturales. En conclusión, yo creo que sin el ánimo de establecer un plan de trabajo, estos serían los 3 ejes prioritarios, los cuales no se podrían cumplir sin una Defensoría de la Niñez que tenga las características que yo previamente les mostré, que sea independiente, que no tenga sesgos políticos, que sea capaz de construir soluciones y que tenga la facultad de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Con eso agradezco este espacio, quise ser muy acotado en el tiempo y quedo disponible por si hay alguna pregunta, feliz de poder ayudarlos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podríamos prorrogar hasta unos 5 minutos más? Ya, acordado. Gracias, presidenta, por permitirme formular una pregunta. Yo tengo comisión de medio ambiente, al igual que muchos de ustedes, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a don Anuar Quisille. Muchas gracias por su exposición. Nosotros tenemos una comisión de infancia, pero de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, quien evalúa a los candidatos a defensor de niñez es la Comisión de Derechos Humanos. Pero quería hacerle una pregunta, yo sé que no es fácil contestarla, porque es un tema que está ocurriendo hoy. Hoy es el día que se vence el plazo para hacer las observaciones al texto del Consejo Constitucional en el marco del proceso constituyente, y uno de los temas más controvertidos ha sido la definición precisamente del interés superior del niño, que en el texto del Consejo, como usted sabe, presidenta, está propuesto que sea determinado prioritariamente por los padres, lo que ha suscitado toda clase de cuestionamientos porque muchos entendemos, y tal como se señaló en el anteproyecto, que el interés superior de los niños debe ejercerse de forma autónoma y no a través de los padres, porque muchas veces los padres pueden ser quienes abusan de sus hijos o quienes pueden cometer malos tratos e incluso homicidios. Entonces, la pregunta es, sé que es súper difícil contestarla en 5 minutos, pero al menos cómo usted ha observado este debate y cuál cree usted que deberá ser el rol de la Defensoría de la Niñez en esta discusión. Gracias, presidente. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Por su intermedio, presidenta, agradecer la pregunta del senador Walker. Y ahí yo creo que en lo que tiene que ver con, yo creo que hay dos cosas importantes a propósito de la pregunta que usted señala, senador. La primera tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es una cuestión que de una u otra forma ha quedado plasmada en el texto presentado por la comisión experta, ¿no? Y que no ha tenido mayores bemoles ni ha sufrido mayores cambios en relación con lo que plantea el Consejo Constitucional, puesto que hubo iniciativas populares de norma que tenían unas características mucho más garantistas, pero que finalmente no prosperaron, y sin embargo existe esa pequeña referencia al interés superior del niño que está absolutamente abierta a la interpretación, ¿no? Y básicamente, para poder responder lo que usted señala, yo me quiero ceñir al texto de la Convención sobre los Derechos del Niño y al artículo 7 de la Ley 21.430, que es la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Uno de los grandes problemas del interés superior del niño es que se trata de un concepto subjetivo. Y para poder encontrar una definición de interés superior del niño debemos remitirnos a la doctrina, y la doctrina lo que ha señalado históricamente, y el propio Comité de los Derechos del Niño, es que el interés superior del niño no es otra cosa que la maximización de los derechos. Es decir, ante una determinada decisión que adopte cualquier persona respecto a un niño, niña o adolescente, y cuando dice de cualquier órgano o persona, dice cualquier decisión que adopta el Estado, que adoptan las familias, que adopta el Senado, que adopta cualquier organismo público o privado, y esa decisión va a afectar a niños, niñas y adolescentes, uno tiene que hacerse distintas preguntas que permitan reconducir a si esa decisión va a afectar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí viene la segunda dificultad. ¿Qué pasa con cómo se determina ese interés superior del niño? Porque es un concepto subjetivo que solo dice que se cumple en la medida que garanticemos lo que es mejor para los niños, niñas y adolescentes. Y ahí la tendencia a nivel comparado ha sido establecer criterios de determinación del interés superior del niño, criterios objetivos. Lo podemos ver en el propio artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto a quién determina el interés superior del niño, eso respecto a quién, tiene que ver con quién toma la decisión. Me explico, en mi rol de padre, si yo tengo que cambiarme de región porque me salió un trabajo que es mucho mejor y tengo mejores proyecciones laborales,
evidentemente esa es una decisión que debe ser tomada a la luz de lo que mis hijos quieren o no quieren. Y eso no se puede determinar sin el interés manifiesto. Y ahí viene otra cosa que tiene que ver con el derecho a ser oído. No se puede determinar el interés superior del niño si no se escucha a los niños, niñas y adolescentes. Profesor Couso, Sillero, ¿no? Lo han desarrollado de manera muy extensa. Y eso aplica para las familias, que son vitales. La familia es un elemento vital. Yo ahí comulgo un poco con esta... yo no sé si esta tensión que hay entre el rol de la familia en el contexto constitucional es o no tan relevante. O sea, la convención es de una sola línea. La familia es el elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Pero la familia tiene un deber. Y ese deber es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si yo le pregunto a mis hijos qué opinan de que yo me cambie de región frente al ejemplo que les estoy dando, ellos me pueden decir, mire papá, lo que pasa es que en este caso nos vamos a perder nuestros compañeros en el colegio. Ese es su interés manifiesto, pero el interés superior en este caso no necesariamente debe ser consistente con lo que los niños, niñas y adolescentes quieren. Ese es un criterio que opera, que tienen los jueces y juezas de familia, que tienen los jueces y juezas en materia penal, pero que tiene que ver principalmente con agotar todas las instancias para asegurarse de que la decisión, pese a que sea contraria a lo que los niños, niñas y adolescentes quieren, va a ser consistente con el resguardo y protección de sus derechos. Desde ese punto de vista, y llevándolo a la pregunta del rol de... Ahora, perdón, previamente a eso, senador, perdón, y la forma en que se evalúa ese interés superior del niño, y ahí viene el otro tema que siempre está en disputa, la forma en que los padres, madres, el Estado, la sociedad civil evalúa el interés superior del niño y la decisión que se va a tomar, tiene que ser en función de su edad y madurez, debe ser en función de su grado de desarrollo. No es lo mismo tomar decisiones que afectan a niños y niñas que están en la primera infancia respecto de adolescentes que están prontos a cumplir la mayoría de edad. Y eso tiene que ver un poco con esta discusión que se da en base a esta idea de la autonomía progresiva, donde más que autonomía progresiva yo diría que, de hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño no habla de autonomía progresiva en ningún parte del texto. La Convención sobre los Derechos del Niño habla de que las decisiones de los niños se toman en base a la evolución de sus facultades y en base a su desarrollo. Y la autonomía progresiva es un concepto acuñado de manera doctrinaria. Frente a eso, la Defensoría de la Niñez tiene por mandato garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La ley 21.067 que crea la Defensoría de la Niñez, artículo primero, establece que el rol es garantizar y velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Mediante qué? Mediante políticas de promoción, mediante políticas de generación de conocimiento, de asistencia técnica y de acompañamiento a todo el mundo político, a todo el Estado y a todos los organismos de la sociedad civil y, por cierto, a los propios niños, niñas y adolescentes. Y por ese motivo, si usted me sugiriera y yo tuviera que jugármela por algún tipo de opción, yo diría que en estas circunstancias yo creo que el texto actualmente tiene desafíos en materia de niñez. La propuesta constitucional debería ser mucho más expresa en materia de reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también está el espacio para la interpretación constitucional, porque el interés superior del niño es un concepto subjetivo que se debe evaluar como un principio general del derecho en el caso concreto. Y ahí la interpretación constitucional va a jugar un rol súper importante y, por cierto, también la Defensoría de la Niñez. ¿Pregunta? ¿No? Ya. Sin más puntos, levantamos la sesión. Recording stopped.